esta puntualidad. Lo he dicho ya 2, 3 veces y creo que empezamos a tiempo con los que estemos. Y sin duda somos los más interesados y ¿por qué no? Los más importantes. Bienvenidos a la 9ª Feria del Libro. Hemos participado ya en 2 o 3, la doctora y un servidor. Y aquí tengo una cosa muy en particular, porque me venía yo a estudiar a esta biblioteca cuando veterinaria estaba calado. O sea, el anexo B de químicas era la escuela de veterinaria. No se llamaba facultad porque no había posgrados. Era la escuela de veterinaria. Y nos veníamos acá a la biblioteca. ¿Todos ustedes son de veterinaria? Sí, todos. ¿Saben cuál era el problema de aquí, de esta biblioteca? Que olía, que abajo estaba el anfiteatro. A un costado. Ok. Pero te llegaba de repente un aroma a formol. Qué bueno que era formol, ¿no? Pero de eso, ahora es una biblioteca bonita. Y yo creo que una bonita facultad tiene una bonita biblioteca y viceversa. Es una biblioteca preciosa, moderna, amplia, iluminada, vista por todos lados. Y además ecológica. Porque No sé. tanto vidrio permite la sí, luz y no gasta. Luz natural. Si te dan cuenta, se ve bonito y desde todos lados con luz natural. Vean este domo del centro. ¿Sí? Entonces, está preciosa, está moderna, está bonita, está muy bien ordenada y ojalá si estuvieran en todas las bibliotecas. Yo creo que si vamos a una biblioteca de una escuela o facultad del país, vayan a la biblioteca. Si la ven bonita, la facultad está bonita, seguramente. Entonces, bienvenidos. Yo recuerdo con mucho gusto esta biblioteca porque aquí me venía a estudiar cuando no querías que te vieran. Te venías a esconder acá y estudias y nadie te conocía. Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar un libro sobre medicina veterinaria y un poquito de por qué somos tan poquitos. Hoy se festeja el día del médico veterinario. Hoy es el desayuno oficial. Entonces, la facultad está vacía. Si se dan cuenta, hay estacionamiento, lo que nunca. Están todos por allá. Pero aquellos se van a alimentar en el cuerpo y nosotros nos vamos a alimentar en el espíritu, en el intelecto. No solo de pan vive el hombre, dice por ahí alguien hace casi 2000 y pico de años. Y entonces vamos ahora a ver la parte intelectual. Hay un libro muy interesante sobre aves, que además estamos en la época en donde todo se está integrando. No podemos hablar me imagino que van a querer entrar, ¿verdad? No podemos hablar de medicina veterinaria sin hablar de salud. Y no podemos hablar de salud sin integrar salud humana y salud veterinaria. Estoy viendo que esta 9ª feria dice una salud, y sí, una salud. El doctor Garza ha dicho una salud también humana y veterinaria. No puede haber un animal enfermo con una persona sana, ni una persona enferma con un animal sano. O sea, uno va con el otro. Y ya, al grano. Este libro se presenta con el tema Introducción a la anatomía y a la fisiología del aparato reproductor del gallo. Un libro importante porque no hay gallinas, no hay pollos, si no vienen de un huevo que fue fértil, y un huevo que fue fértil por una gallina que lo puso y con un gallo. Entonces, el gallo, como yo digo, tiene 10 veces más importancia genética que la gallina, porque es un gallo para 10 gallinas en general. Entonces, esa es la gran importancia del gallo. Y la doctora nos hizo el favor de escribir sobre introducción a la anatomía y fisiología del aparato reproductor del gallo. Es la doctora Socorro Magdalena Escorcia Martínez. Aquí hay un coautor, lo vas a presentar. Entonces, sí. Sin mal preámbulo, que inicia la doctora. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. En verdad les agradezco que estén aquí presentes. Me voy a permitir presentar a un elemento que para mí es bien importante, es clave en el desarrollo del trabajo de investigación que he desarrollado y que amablemente siempre que me acerco a él, salvo una que otra excepción, siempre me dice que sí, que es el doctor aquí presente, Félix Sánchez Godoy, patólogo, excelente histopatólogo también,
y él es parte de los coautores de este libro. Y Félix, te agradezco que estés aquí presente. Bueno, ¿por qué del gallo? Generalmente, cuando iniciamos nuestra práctica veterinaria en el área de producción, específicamente en la producción avícola, como soldados nos mandan a trabajar con pollos para producir carne de pollo. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de producto avícola que lanzamos al mercado día con día. Solo por citarles un ejemplo, así rápidamente, que no viene el caso, pero para ponerlos en contexto. ¿Cuál es la empresa que ustedes conocen? Es la más importante productora de carne de pollo en el país, Javier, ahí atrás. Fuerte, doctora. Bachoco. ¿Saben cuántos pollos de engorda produce? Pollo de engorda es el que produce la carne. ¿Saben ustedes cuántos pollos de engorda tiene que producir Bachoco para alimentar a la población mexicana? Poco más de 600 millones. Solo esa empresa, y no es la única. Esto significa que día con día Bachoco está poniendo en el mercado de la población mexicana poco más de 1 millón de pollos, ¿sí? Obviamente ya procesados y no es, al menos en mi caso, mi esposo o mi mamá se dedicaba a guisar, ¿sí? Y preparar. Bueno, pues algo que desde mi punto de vista, Sí, algo desde que mi punto de vista se nos ha olvidado platicarles desde que se interesan en la carrera, es citar que la principal responsabilidad del médico veterinario zootecnista es la seguridad alimentaria de México. Que no tengamos que depender de otros países para proveer de alimento a nuestra población mexicana. Y en el caso particular de la producción avícola, nuestra responsabilidad como médicos veterinarios es esto: producir carne, producir huevo, no solamente en número, sino en calidad, en inocuidad para que no se enfermen las personas. Y siempre les digo a mis estudiantes que tengo la fortuna de tener aquí a algún par de jóvenes, y ya no tan jóvenes, no es cierto, en el sentido de decirles, los necesitamos ustedes allá, en el campo, para producir. Porque ya somos una generación de viejos, perdón doctor, con todo el respeto. Sí, igual. El doctor fue mi profesor, ¿sí? Igual. Que ya necesitamos hacernos a un lado y permitirles a ustedes ocupar nuestros lugares. Entonces, algo que tuvo el objetivo de este libro es enamorarlos de las aves. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista evolutivo, las aves tienen muchas diferencias con los mamíferos. Y generalmente, cuando nos enseñan de la carrera, iniciamos aprendiendo de los perros, anatomía de los perros, inmunología de los perros, patología de los perros, y luego ya nos mandan a patología sistémica, es donde empezamos a conocer de las diferencias entre los animales. Bueno, pues este libro les viene a platicar de un área fascinante en las aves, que es el área de la reproducción. Estudiamos mucho de las gallinas, tenemos ya libros del huevo, en el que participó también el doctor, tenemos ya también un libro de cascarón, en donde invité a participar a investigadores de química para que nos explicaran la maravilla de la formación del cascarón. Bueno, gallo, poco sabemos acerca de la reproducción del gallo. Una de las principales diferencias, todos ubicamos esa estructura anatómica, ¿estamos de acuerdo? Esa célula es un espermatozoide, pero es un espermatozoide de mamíferos. Este es el espermatozoide de las aves, en el que vamos a encontrar diferencias bien importantes, como que en lugar de tener una cabeza piriforme, tiene una cabeza filiforme, que es de las células reproductoras más grandes
que existen en la naturaleza. Y estoy concretándome solamente a aves de producción, pero en el caso de las aves silvestres y de ornato, tienen particularidades que son bien interesantes. Y si lo viéramos en una imagen, el espermatozoide de un ave silvestre, no de todas, particularmente de un orden particular, la cola es un sacacorcho. ¿Sí? Ahora bien, cópula, gestación. También vamos a encontrar ciertas diferencias. En el caso de los mamíferos, hablamos de una estructura anatómica desarrollada evolutivamente llamado pene, mientras que en las aves el macho carece de esta estructura. ¿Cómo es la estructura del gallo? En el caso de la gestación, los mamíferos, la gestación se lleva a cabo en el propio cuerpo de la madre. En el caso de las aves, no es así. El desarrollo embrionario se da a partir de una estructura diminuta que todos ustedes pueden observar en la yema de huevo. Cuando yo era niña, yo veía ese puntito blanco y le preguntaba a mi madre y me decía, es el ojito del pollo. ¿Sí? Curiosamente, hasta que entré aquí al departamento de aves y me adentré a la maravillosa naturaleza de las aves, me enteré que no, que ese era el embrión. Y así como que, no es el ojito, ¿sí? Y lo que ustedes están observando aquí es la estructura embrionaria y a partir de ahí se va a desarrollar el futuro pollo, ya sea productor de carne o la futura gallina productora de huevo. ¿Ok? Hay situaciones maravillosas. Este es el óvulo. A partir de esta estructura se va a desarrollar ese futuro pollo o futura gallina. Y cada uno de esos puntitos blancos que observan no es más que el impacto del espermatozoide que está buscando fertilizar a ese óvulo. Este libro no lo hice yo sola. Conté con el apoyo de extraordinarios expertos en el área, como es la doctora Marta Beatriz Trejo, que es la que inicia la introducción, es la que nos estimula y nos encanta para poder leer ese libro. Y qué mejor que la doctora Betty, nuestra experta en anatomía. El doctor Félix Sánchez, quien ya se los presenté, nuestro experto en patología, y en este caso, aunque no estamos viendo enfermedades, fue una pieza clave para entender esos cortes histológicos que acompañan el capítulo en el que él nos está platicando qué es lo que está sucediendo a nivel celular para que se manifieste en una exitosa reproducción de las aves. El doctor Paz Benito Rafael, él, como experto en la clínica de reproducción de pequeñas especies, le presenté el desafío de traspolar esas técnicas que conocen los estudiantes de la carrera, ver si la podíamos practicar en nuestras aves y ¿qué creen? Resultó positivo. Y hoy día estoy capacitando, una de mis actividades es capacitar a gente en granja para aprender y adquirir experiencia en estas técnicas de reproducción avícola y poder tener una herramienta más de evaluación en nuestras granjas. Y es fascinante. El contenido se divide en 5 capítulos. Como les mencioné, introducción por la doctora Marta Beatriz Trejo, histología del aparato reproductor del gallo por el experto Félix Sánchez Godoy, el espermatozoide y la fecundación. A mí esa célula me fascinó, la estudié. Me queda claro que todavía me falta mucho aprender de esta estructura, pero aquello que alcancé a aprender es que lo estoy plasmando en este capítulo que me ha parecido interesante. Evaluación reproductiva del gallo, el doctor Rafael, y finalmente características fenotípicas del gallo que son clave en las granjas para poder quedarnos con aquellos gallos que realmente están trabajando, con aquellos gallos que realmente nos van a producir una progenie y eliminar
todos aquellos que no están funcionando adecuadamente. Porque recuerden ustedes hoy día que uno de los insumos más caros que existe en la producción pecuaria es el alimento. Y así, literal, en el caso de los animales, el que no produce no nos está regresando la inversión que estamos haciendo en este animal y por lo tanto hay que eliminarlo, ¿no? Muy bien. Les voy a presentar, si me ayuda, rápidamente la estructura del libro. Aquí lo traigo. Y si ustedes gustan, no sé si quieran participar con alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. El doctor le invité para que me ayudara a moderar, pero déjenme decirle, el doctor es experto en reproducción e incubación. Entonces, lo que yo no pueda, fue plan con maña, lo que yo no pueda contestar, que lo conteste. ¿Sale? A sus órdenes, jóvenes. Este es el libro. No sé, doctor, si usted quiere hacer algún comentario al respecto. No, adelante. ¿Ninguno? Adelante. Perfecto. Muy bien, pues lo vamos pasando. Ahí está, ya. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, esta es la estructura del libro. Como les decía, son 90 páginas, es un libro pequeño, casi de bolsillo. La idea era que no solamente sirviera como apoyo bibliográfico para ustedes, jóvenes estudiantes, sino que también el médico en granja pudiera tener acceso a este documento. Una de las situaciones que en lo personal me tocó vivir cuando me fui a ejercer profesionalmente fue la falta de actualización, ¿sí? Lugares, yo me fui hasta Chihuahua, Parral, un pueblito de Parral que hoy se hizo muy famoso porque tuvo inundaciones terribles, como fue Valleza, en donde, ojo, no nos llegaban productos veterinarios, solamente un laboratorio era el que se atrevía a mandarnos productos veterinarios, que era Tornel, ¿sí? Y no teníamos esa gama de productos que nos enseñan en el salón de clases, ¿no? Entonces teníamos que ir inventándonos cómo resolver las situaciones patológicas que teníamos en el campo. Esta es la estructura, ¿sí? Disculpen ustedes si lo paso rápidamente, pero 90 hojas es para que, mi intención es que ustedes lo conozcan, ¿sí? Las espermatecas. A que ustedes no sabían que las gallinas con una sola monta es suficiente para que durante 10 días estén produciendo un huevo fértil. No necesitan al gallo a cada momento, ¿sí? Por el otro lado, el espermatozoide, ¿sí? Un excelente ilustrador, el doctor Aldi de la Facultad de Ciencias fue el que hizo la ilustración, ¿sí? Una bella ilustración. Aldi de Oryazábal, ahí tenemos el óvulo, ¿sí? Interesante cómo el espermatozoide finalmente alcanza a fecundar un óvulo. En el caso de las aves existe la poliespermia. ¿Qué significa? Que el gallo forma una familia de 10 gallinas en promedio, ¿sí? Y fecunda una gallina. Y luego por ahí otro gallo llega y cuando está descuidado también fecunda la gallina. Es un fenómeno bien interesante porque ahí el espermatozoide más resistente es el que finalmente va a formar esa progenie. Y esto significa la supervivencia de la especie más fuerte, lo que nos enseñó Darwin hace algunos años, ¿sí? Y algo también bien interesante, ¿no? Ese gallo enamora a 10 gallinas
ese gallo está trabajando con 10 gallinas. Pero en el momento que una gallina se siente que el gallo no le está atendiendo, lo bota y se va con otro. ¿No? Interesante. Entonces el gallo tiene que estar a las vivas. Y aunque con una sola cópula es suficiente para producir huevo fértil, el gallo todo el día tiene que estar trabajando para evitar perder hembras. ¿Okay? Esta fotografía me encanta porque por la fase primitiva en el proceso evolutivo de las aves, les decía yo, no hay un órgano de fecundación como lo conocemos en el caso de los mamíferos. En el caso de las aves estamos hablando de un órgano reproductor no intromitente. ¿Qué significa? Que no se necesita una penetración. De hecho, la cópula se lleva a cabo por lo que se llama beso cloacal. ¿Qué significa esto? Estas son las estructuras que sería el órgano no intromitente del ave. Entonces, lo que hace el gallo es montar a la gallina. Ese estímulo hace que la gallina, a través de una articulación sin sacro, si no mal recuerdo, hace que suba la parte posterior de su cuerpo, expone la cloaca y luego el gallo hace lo contrario, vierte esa estructura, se unen esas dos cloacas y deposita el semen el gallo. Y de ahí ese semen tiene que correr a fertilizar a los huevos. Maravilloso, ¿no? Las características fenotípicas del gallo. Hacemos toda una descripción, les platicamos con un lenguaje sencillo, lo que representa la fecundación en las aves. Estas son las características fenotípicas del gallo, que no se les olvide a ustedes que están llevando reproducción. Esas tienen que ser las características ideales del gallo. Características ideales del gallo, comparándolo con aquel gallo que no está pisando. Y el estudio propiamente del testículo. Hace falta mucho más, nos falta mucho más. Créanme, no es fácil escribir un libro. Tardamos más o menos desde poco antes de la pandemia, ¿verdad, Félix?, en que este libro saliera al público para que ustedes lo pudieran consultar. Nos falta mucho más, pero créanme que va a ser una herramienta valiosa. Tuve la oportunidad la semana pasada de estar con reproductores y progenitores y me platicaban de la necesidad de la actualización, por un lado, y por el otro lado, la necesidad de que jóvenes como ustedes, jóvenes entusiastas, lleguen a granja. Porque como les decía, hay una brecha generacional increíble. Las granjas ahorita están siendo llevadas a producción y los responsables son gente que el más joven es de mi generación. ¿Sí? Ya es decir mucho. Entonces, muchachos, hay oportunidades. Necesitamos, uno, actitud, y actitud es puntualidad, como bien lo señaló el doctor, ganas de trabajar, que no tengan las manos en los bolsillos, y algo que desde mi punto de vista es clave, enamorarse de su soledad, porque estar allá en las granjas es estar trabajando todo el día con las aves, y luego regresar a un dormitorio en el que probablemente vamos a estar solos por mucho tiempo. No los voy a engañar, esa es la realidad, pero eso lleva a uno muchísimas satisfacciones. ¿Okay? Pues eso es lo que les quería compartir, eso era lo que les quería yo platicar a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias.